vamos camino a una medida de fuerza. Pero para hablar más claramente de esta cuestión, con más precisión, en línea está Juan Pasamán, de ATCTA. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, ¿nos podría hacer un pequeño relato de cómo han sido los hechos desde la semana pasada hasta esta, incluido lo que se debatió en la Asamblea? Sí, la semana pasada había una convocatoria a una mesa con los mesas de discusión salarial con los ministros de Hacienda y de Salud Pública. Nosotros habíamos hecho un proceso de asamblea en la mayoría de los hospitales y CAPS. Habíamos pedido monto inicial y teníamos un monto mínimo acordado para plantearle al gobierno, que era un monto semejante a el incremento que tuvimos en los meses de octubre y de noviembre. Bueno, fuimos a la reunión y bueno, las autoridades de Hacienda y Sanitaria dijeron que era imposible hacer frente a la solicitud nuestra, entonces nosotros nos retiramos porque bueno, el mandato que teníamos era ese, digamos. Ese era el monto mínimo que podíamos acordar. Bien. Así que en función de eso, después se hizo un plenario con los delegados que vinieron de todos los hospitales, de todas las seccionales de ATCTA, y se resolvió convocar a paro para hoy y mañana, un paro de 48 horas, por estos temas, digamos, básicamente por una cuestión salarial. Digo, para tener una noción de qué es lo que estamos reclamando. Si un trabajador a principio de año ganaba 50.000 pesos, hoy gana, producto de los acuerdos salariales, 100.000 pesos, en realidad no aumentó su salario ni un solo peso porque el proceso inflacionario fue cercano al 100%, digamos, así que no hubo aumento de sueldo. Lo único que hubo es recomposiciones salariales para no quedar por debajo de la inflación. De todas formas, de los 11 primeros meses, solamente en 3 meses, marzo, octubre y noviembre, el incremento superó a la inflación, solamente en 3 meses. En los 8 meses restantes, los incrementos salariales estuvieron por debajo de la inflación. Es decir que no estamos pidiendo ninguna situación excepcional ni de privilegio, sino que solamente lo que se está planteando es sostener esto que ocurrió en octubre y noviembre, de estar un poquitito por sobre la línea de inflación. Además, en los hospitales, los trabajadores y las trabajadoras exigen que haya una recomposición salarial porque los salarios iniciales son muy bajos. Así que si vos tenías a principio de año un salario inicial muy bajo y lo único que hiciste fue empatarle a la inflación, por eso uno de los últimos flyers que habíamos hecho decía, no queremos más empatarle a la inflación, queremos ganarle a la inflación, digamos. Le hicimos un aporte a sostener esta economía que se derrumba, muy importante durante todo el año. Bueno, ahora es tiempo que el gobierno reconozca a los trabajadores de salud. Terminó el periodo de pandemia, por lo menos en los términos que se venía expresando, y en ese periodo lo único que hubo fue un acompañamiento con algunos bonos que pagó la Nación, y a los que no pagó la Nación pagó la provincia, pero en general los salarios de los trabajadores de salud son salarios bajos. Uh-huh. Bien, entonces a esto que nos acaba de describir, salarios generalmente bajos, ¿se puede decir que ni siquiera se le empató a la inflación, se estuvo más lejos, más cerca? El acumulado del año, ¿cuán lejos da de la inflación acumulada, más allá del 6% que se diga para diciembre? Sí, viste que ese 6% es en referencia al mes anterior, claro, digamos, ¿no? Noviembre. Por eso te digo,
En palabras del propio ministro de Hacienda dijo que para el mes de noviembre el promedio salarial rondaría el 89%, digamos, ¿no? El promedio salarial rondaría el 89%. Nosotros lo que estamos planteando y exigiendo es que lo que el gobierno otorgue ahora para el bimestre diciembre y enero sea lo mismo que otorgó para octubre y noviembre. Eso expresado en los términos de la escala salarial que nosotros tenemos significa 2.500 pesos en el básico de la menor categoría en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, y 1.800 en el mes de enero, digamos, ¿no? Así que bueno, eso es lo que estamos planteando. Hoy el acatamiento es muy importante. Nosotros ya hemos recibido información de los hospitales en Monte Carlo, el hospital de Puerto Esperanza, San Vicente, CAPS de Iguazú, bueno, de distintos lugares de la provincia. Acá, por supuesto, en el hospital Baliña, en el Carrillo, en el Favaloro, en la red de traslados, en Zoonosis, bueno, una serie de hospitales de la provincia que ya nos han, a través de imágenes, informado que el acatamiento de la media fuerza es muy importante. Una pregunta, digamos, ligeramente lateral. En otras provincias, muchos gremios han venido planteando la necesidad de contar con un bono como un suplemento de final de año. ¿Las asambleas en salud han planteado esto? ¿No lo han planteado? ¿Ustedes mismos lo han puesto en la mesa de discusión con las autoridades? No, la verdad que nosotros ya tenemos la experiencia de los bonos, viste que en la pandemia, que son efímeros, se fuman y te quedas con el salario básico. Si hay recursos en la provincia, que lo mucho o lo poco se ponga en el salario y que permanezca, digamos, porque esto... Entonces, como criterio general en las asambleas no se está planteando el tema de bonos, ¿viste? Por más que vemos que hay otros sectores que sí tienen, que sí otorgan, pero bueno, nosotros lo que necesitamos es el salario que nos permita todos los meses contar con ese sueldo, porque bueno, si la provincia tiene plata para pagar bonos, que lo pongan en el sueldo, digamos. Ese es el criterio general que se maneja en las distintas asambleas, digamos. Bien, para cerrar, Chito, vamos a repetir entonces, este paro ya comenzó, qué modalidad tiene y cuáles son los niveles de adhesión que ustedes han venido registrando en la provincia. Sí, los niveles de adhesión son muy importantes, en algunos hospitales más que en otros, pero bueno, en algunos hospitales, como nosotros tenemos que garantizar la emergencia, esto se está garantizando, pero bueno, los hospitales de primer nivel, los CAPS, digamos, donde no hay servicios de emergencia, bueno, ahí la actividad es prácticamente nula. Y la otra cosa que entre hoy y mañana vamos a discutir qué medida de fuerza hacemos, cómo seguimos esto, para ver si una posibilidad es que haya una convocatoria del lado del gobierno. A diferencia de lo que pasó en junio, donde nosotros nos habíamos levantado la mesa y no firmamos, y en esa oportunidad el otro gremio firmó un acta de acuerdo. En esta oportunidad ninguno de los dos firmó, digamos. Así que, bueno, porque bueno, pasaron a un cuarto intermedio, así que nosotros esperamos que las autoridades nos convoquen para volver a discutir y para ver si cerramos esto y que podamos tener un fin de año sin medida de fuerza, digamos. Tal cual. Por lo pronto, entonces, si al finalizar este periodo de 48 horas no hay respuesta, la Asamblea ya tendría previsto la continuidad del plan de lucha, digamos. Así es, si no hay convocatoria de parte del gobierno para discutir una nueva propuesta, seguramente seguirá la medida de fuerza. Chito, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Juan Pasamán, dirigente de la CTA Autónoma, histórico referente del sector salud de la Asociación de Trabajadores de Estado, y un resumen de lo que se viene discutiendo en el ámbito laboral con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Hacienda,
en materia salarial. Los reclamos que han planteado, las respuestas que han recibido hasta ahora, lo que ha significado que por mandato de asamblea se vaya a un paro de 48 horas que ya ha comenzado hoy a las 7 de la mañana. Paro de 48 horas que, según lo que nos decía Pasamán, tiene un alto nivel de adhesión en todos los hospitales y sectores de salud de la provincia. Habrá que ver qué ocurre en las siguientes horas, si hay o no una convocatoria a mesa de negociación por parte del gobierno provincial.